¿El socialismo bolivariano fue la salvación de América Latina o su peor error? Millones soñaron con igualdad, soberanía y dignidad. Pero hoy, los titulares nos muestran otra realidad: inflación descontrolada, migración masiva, represión política y economías en ruinas. ¿Qué pasó con el socialismo del siglo XXI? En este video vamos a explorar con profundidad la historia, evolución y consecuencias del socialismo latinoamericano. Revisaremos lo bueno, lo malo y lo que casi nadie se atreve a contar. Si te interesa entender por qué algunos países cayeron en crisis mientras otros sobrevivieron, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre política, historia y economía en América Latina. Tras décadas de dictaduras, exclusión y dependencia, surgió una nueva izquierda impulsada por la esperanza de justicia social extrema. El socialismo del siglo XXI nació para romper con el neoliberalismo e instaurar modelos alternativos. Líderes como Hugo Chávez, Venezuela, 1999, Evo Morales, Bolivia, 2006, Rafael Correa, Ecuador, 2007, y Daniel Ortega, Nicaragua, 2007, se presentaron como la voz del pueblo y prometieron nacionalizar los recursos naturales, petróleo, gas, minería. Financiar programas sociales, salud, educación, vivienda. Fortalecer la democracia participativa y la identidad regional. Durante estos gobiernos, Bolivia duplicó su PIB y redujo la pobreza extrema de un 38% a un 13% entre 2006 y 2019. En Venezuela, Chávez utilizó el boom del petróleo para lanzar misiones sociales. Se establecieron sistemas de salud y educación gratuitos, y se priorizó la inclusión indígena y de género. Pero estos proyectos dependían de ingresos extraordinarios, precios altos de commodities y liderazgos fuertes centralizados, con poco control institucional. Al principio, todo parecía funcionar. La región vivía un boom de precios de materias primas, petróleo, gas, minerales, soja, los ingresos crecieron. Y con esos recursos, los gobiernos socialistas financiaron ambiciosos programas sociales, bonos, subsidios, viviendas, alfabetización y salud gratuita. Pero aquí surgió uno de los errores más graves: la falta de planificación a largo plazo. En lugar de invertir en infraestructura productiva, industria tecnológica o educación técnica, muchos gobiernos apostaron por el gasto inmediato y el clientelismo político. Se creó una ilusión de prosperidad dependiente del Estado, pero sin generar riqueza real. Además, se comenzó a debilitar el sector privado, en nombre de combatir a la oligarquía. Se establecieron controles de precios y divisas que distorsionaron los mercados. El aparato estatal se volvió gigantesco, lento e ineficiente. A esto se sumaron errores estratégicos en política internacional. En lugar de abrirse al mundo, muchos gobiernos apostaron por alianzas cerradas y rivalidades ideológicas. Cuando el precio del petróleo cayó, como en 2014, todo se vino abajo. Venezuela, que vivía del crudo, entró en recesión inmediata. Bolivia y Ecuador también sintieron el golpe, aunque con distinta intensidad. Y aquí es donde surge una pregunta clave. ¿Fue culpa del modelo socialista o de su mala ejecución? Los errores económicos no tardaron en traducirse en crisis sociales profundas. Analizamos algunos casos clave. Venezuela, del paraíso petrolero al colapso total. Venezuela pasó de ser uno de los países más ricos de la región a uno de los más pobres. ¿Cómo? La hiperinflación se volvió incontrolable. En 2018 superó el 1.000.000%. El bolívar perdió todo valor. Se destruyó la industria petrolera, corazón de su economía. La corrupción alcanzó niveles escandalosos, como el caso Petróleos de Venezuela S.A. y los fondos desaparecidos. El desabastecimiento fue brutal: comida, medicinas, insumos básicos escaseaban en supermercados y hospitales. Más de 7 millones de venezolanos han emigrado, generando una crisis humanitaria regional. El modelo venezolano, que en un principio levantó esperanzas, terminó por hundirse en el autoritarismo, la represión y el aislamiento internacional. Nicaragua, del sandinismo revolucionario al autoritarismo absoluto. Daniel Ortega, símbolo de la lucha contra Somoza en los 80, hoy gobierna con mano de hierro. En 2018, protestas masivas fueron reprimidas con violencia.
más de 300 muertos. El régimen ha encarcelado a candidatos opositores, cerrado ONGs y medios de comunicación. Las elecciones ya no son libres ni competitivas. El socialismo en Nicaragua mutó en un aparato de poder familiar, donde la revolución quedó como bandera vacía. Los logros y sombras en el caso boliviano es más complejo. Durante el gobierno de Evo Morales, 2006 a 2019, hubo importantes avances. Reducción de la pobreza del 60% al 30%. Crecimiento económico sostenido por más de una década. Nacionalización estratégica del gas. Pero también se debilitaron instituciones democráticas. Se intentó desconocer el referéndum de 2016 para habilitar su reelección. El modelo productivo siguió dependiendo del gas y la minería. La estabilidad se mantuvo mientras el precio del gas era alto. Cuando cayó, comenzaron los ajustes, el endeudamiento y el malestar. La combinación de inflación, controles, estatismo y represión generó un escenario común. Emigración masiva. Descontento ciudadano. Polarización extrema. Aparición de líderes populistas alternativos. Y en algunos casos, desencanto con la política en general. ¿Y tú? ¿Crees que estos gobiernos traicionaron el verdadero ideal socialista o simplemente mostraron que no funciona? Déjame tu opinión en los comentarios. Entonces, ¿todo fue un fracaso? No sería justo decir que todo fue un fracaso. Algunos logros son innegables. La pobreza extrema se reduce en varios países. Se incrementó la cobertura de salud y educación. Se dio visibilidad y derechos a sectores marginados, indígenas, mujeres, trabajadores informales. Se impulsó una identidad latinoamericana soberana. El problema fue la falta de autocrítica, la corrupción y el culto a la personalidad de los líderes. Sin control democrático ni alternancia, incluso los mejores modelos se corrompen. Hoy, la izquierda está en una encrucijada histórica. Ya no puede seguir culpando exclusivamente al imperialismo o al neoliberalismo. Tampoco se puede seguir usando la retórica revolucionaria para justificar autoritarismos. La región cambió. Las demandas también. Surgen nuevos liderazgos que quieren separar la izquierda de los errores del pasado. Gabriel Boric en Chile, joven, feminista, ecologista, defensora de derechos humanos. Apuesta a la institucionalidad. Gustavo Petro en Colombia, es guerrillero convertido en político moderado. Busca cambiar el modelo sin caer en radicalismos. Lula da Silva, en su nuevo mandato, se muestra más conciliador y consciente del daño que provocó la polarización extrema. Estas nuevas izquierdas reconocen la necesidad de diálogo, sostenibilidad fiscal, inversión privada regulada y derechos digitales. Pero los desafíos son enormes. Poblaciones cansadas, empobrecidas y desconfiadas. Crisis climática, inflación global y deuda externa. Una derecha radical que también ha crecido, apelando al hartazgo social. La sombra del pasado, cada error es usado como prueba del fracaso socialista. Si la nueva izquierda quiere sobrevivir, debe renunciar al autoritarismo, fortalecer las instituciones y entender que el pueblo quiere resultados, no discursos. Muchos ciudadanos ya no votan por ideología, sino por soluciones. La pregunta ya no es izquierda o derecha, sino: ¿quién me garantiza empleo, seguridad, estabilidad? ¿Quién combate la corrupción? ¿Quién respeta la democracia? La izquierda todavía tiene una oportunidad. Pero debe reinventarse. No con consignas del siglo XX, sino con visión del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI promete igualdad, dignidad y justicia. Pero muchas veces entregó lo contrario: crisis, control y miedo. Entonces, ¿fracasó el socialismo en Latinoamérica? La respuesta no es sencilla. Pero lo cierto es que los pueblos están despertando. Y no quieren más mesías, ni promesas vacías. Quieren democracia, transparencia y futuro. Si este video te pareció útil, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos análisis como este. Y por favor, comenta abajo, ¿crees que el socialismo tiene salvación en América Latina? ¿O debemos buscar otro camino? Nos vemos en el próximo video.